Y bueno, panaderos, tras ya haber pasado casi 3 meses sin subir un video largo al canal, pues aquí está el primer video largo del 2025. Y con una temática algo diferente. Y que de hecho ustedes se estarán preguntando, Pandita, ¿qué es esto? Pues bien, los que me vean en televisión quizás se habrán dado cuenta, pero para los que no, pues en el banner del canal, ok, que lo creé creo que en enero de este año, hay 3 elementos que pienso podrían predominar en el canal. El primero es el de películas y series, que bueno, ese es el único tema que se ha tocado en mi canal. También están los videojuegos, que próximamente tengo planeado subirlos. Y por último, el terror, que es a lo que va este video. Así que sí, este primer video es el primero de una nueva sección en el canal. Sección cuyos videos se van a tratar de subir los sábados o domingos. Y por si se lo preguntan, la sección de videojuegos quizás salga en 2 o 3 meses. Así que sean pacientes. Pero bueno, siguiendo con esta introducción rápida, y desde ya lo digo, estos videos de terror van a tener un estilo algo parecido al del youtuber Jason Torres. Canal que por cierto recomiendo ver. Y bueno, digo esto para que en los comentarios no me tiren hate diciendo: oye, Pandita, te copiaste de Jason Torres. Pandita, eres un copión. Pandita, estás muy inactivo. Bueno, ya me entenderán ustedes. Así que en este primer video de la sección de terror, veremos un caso que fue muy hablado en su entonces, y que ha dado mucho de qué hablar. Y como lo dice en el título y la miniatura, se trata del caso de la cabra en el columpio. Un caso que quizá ustedes conocerán, pero para los que no, pues tienen suerte de que estén viendo este video. Así que bueno, ya sin más que decir, empecemos con esta historia. Esto me pasó en junio del año pasado. Soy de Piedras Negras, Coahuila, México. Tengo 22 años. Sé que este relato sonará algo difícil de creer, pero créanme que todo es real, y que aún hoy ni yo lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana a un rancho de mi abuelo, sobre la carretera Acuña, a la altura del ejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde, y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera, como lo hacíamos de niños, mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner algunas cervezas en hielo, unos primos se pusieron a preparar la carne, y otro primo y yo fuimos a buscar leña en la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande, y por la parte de enfrente hay unas porterías para jugar fútbol, columpios, resbaladillas y un brincolín. Y en la parte de atrás de la casa estaban todas las camionetas, además de que esta conectaba con un río. Mientras buscábamos leña, encontré algo que me llamó la atención. Unas ramas amarradas con un alambre oxidado, y estas tenían forma de cruz. Le mostré a mi primo, pero no le dio tanta importancia. Hasta que después de un momento sacó otros pedazos. Pero estos parecían más un muñeco hecho de palos. Fue ahí que sentí una sensación incómoda. Pero mi primo pensó que eso lo había hecho el abuelo, para no sentirse solo. Estuve conviviendo con mis primos. Toda la noche cantamos, bebimos, pero sin notarlo, el tiempo había pasado volando. Y de repente ya eran las 2 de la mañana, y hacía mucho frío. De los 8 primos que éramos, 3 de ellos ya no aguantaron y se metieron a dormir a la casa del abuelo. Y los otros 5 nos quedamos ahí platicando. Hasta que dentro de la plática llegó el momento de contar historias de terror. Mi primo, el más mayor de todos, nos contó una historia que a él y a su papá les había pasado, y los asustó mucho. Pues por la tarde, en las orillas del río, mientras estaban pescando, escucharon unos gritos, que luego cambiaron por risas, y luego por un llanto, para terminar maldiciendo. Pero cuando fueron a ese lugar, no había nada, ni una persona, ni un animal. No había nada. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, sentí miedo. Tomé una cerveza y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar y pescar, y todos me hicieron caso. Dormí solo con un primo, y los otros 3 se fueron a dormir a otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero tuve que levantarme a orinar. No me puse los lentes, solo salí, caminé
y se escuchaban los carros. Se escuchaban muchas cosas. Se escuchaban vacas, caballos, cabras y sonidos típicos de un lugar así, es decir, un rancho. Terminé de orinar, volteé la cabeza y sentí morirme, cuando a lo lejos, en un columpio, vi algo sentado. No sé por qué, pero pensé que era uno de mis primos hablando con su novia. Caminé y entré a la casa de campaña. Sin embargo, cuando me tumbé, noté que mi cuerpo temblaba. Temblaba incontroladamente, y cuando estuve a punto de calmarme, escuché el sonido de una cabra. Pero no el de una cabra normal, sino el de una cabra sufriendo. Salí de la tienda de campaña, pero les juro que lo que vi fue lo peor que me ha tocado ver en toda mi vida. Pues donde había orinado, había una cabra, y me observaba fijamente con una mirada siniestra. Después, esta se puso a caminar muy lentamente. Caminó, pero no hacia mí, sino al área de juegos. De repente empezó a caminar, hasta que corrió, y se puso en dos patas, como si fuera un humano. Y después se subió a un columpio. Me quedé espantado y no pude reaccionar. Logré despertar a mi primo, el cual dormía conmigo. Él salió y vio a la cabra, quien estaba gritando y columpiándose. Los dos estábamos muy aterrorizados. La cabra empezó a reírse más, y sus gritos eran cada vez peores. Sin embargo, la luna brillaba tanto que iluminaba sus dos patas moviéndose, y las otras dos agarradas del columpio. No aguanté más y vomité, cuando vi que la cabra saltó del columpio, y empezó a llorar, y el llanto cada vez era más fuerte que antes. Los dos, al no soportar tal escena, decidimos correr a la casa de nuestro abuelo. Pero lo aterrador era que él ya nos estaba esperando. Pero, con una voz llorosa y entrecortada, dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca caminar en dos patas, ni hacer lo que hizo. Me había asustado tanto que desperté a mis otros primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal. Había despertado a mis primos, todos entraron a la casa. Pero mis demás primos se durmieron casi al instante. Pero mi primo y yo, quienes habíamos visto la cabra, no pudimos dormir. Después fuimos a la sala, donde estaba mi abuelo tomándose un café y llorando. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que nada, que solo era un miedo de verla caminar y correr así. Sin embargo, le dije que me contara la verdad, pero él me contó algo que no me esperaba, y que me heló más la sangre. Pues unas noches atrás, alguien había tocado la puerta, lo cual era muy extraño, ya que los terrenos en un rancho son muy grandes, y el único vecino estaba a kilómetros de distancia. Tocaron la puerta, y gritaron, con un tono muy burlón: Pancho, Pancho, Panchito, ábreme la puerta que hace mucho frío. Pero lo aterrador era que esa voz era de mi abuela, la cual había fallecido en 2011. Y cuando abrió la puerta, encontró a la misma cabra. Pero esta estaba normal, como si esta simplemente hubiera ido al rancho de mi abuelo, de pura casualidad. Pero lo aterrador era que lo estaba mirando fijamente a los ojos. Desde que me sucedió esto, no he vuelto al rancho de mi abuelo, y no tengo planes de volver, pues no me puedo sacar de la cabeza dicha imagen, de ver a una cabra sentada en un columpio. Y bueno, panaderos, hasta aquí el video de hoy. Sí, me olvidé mencionarles que las historias, la mayoría de historias que contaré, las narraré en primera persona, es decir, como si esto me hubiera pasado a mí. Y bueno, estos videos de terror los subiré los sábados o domingos. Aunque bueno, como este es, por así decirlo, el episodio piloto, pues fue una excepción. Además de que tuve problemas con la edición. Y ya por último, si no subo ningún video sábados o domingo, es porque quizá no he encontrado ninguna historia remarcable, o bien porque estoy descansando. Así que bueno, esos 3 puntos son los que quería mencionar. Pero bueno, ya ahora sin más que decir, pues
Adiós.